Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café y bienvenidos al primero de los 12 streams y café que van a ver en el año 2026. Ya en diciembre había mencionado que Stream y Café sí o sí va a haber uno al mes. Este es el Streamy Café. ¿Qué es Streamy Café? Es un programa, es un video de 45 minutos o a una hora en el cual hablo de alguna cosa importante, relevante, coyuntural, eh, política, social, no sé, una cosa importante que pasa en la sociedad. Para la organización del 2026 había titulado Streamy Café y había hecho como una especie de mi querida y odiada Bogotá, que los hice el año pasado, hice dos episodios, o varios episodios que decían mi querida y odiada Bogotá, mi querida y odiada Colombia, perdón. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Santiago Rodríguez y soy colombiano. Y bueno, si fuéramos por esa misma línea de Stream y Café, mi querida odiada Bogotá, podríamos decir, mi querida odiada Colombia, podríamos decir que el Cancionero Nacional de la Desigualdad, que es un podcast, que ahorita vamos a ver un video alusivo a ese podcast. Este Cancionero Nacional de la Desigualdad es un podcast es una miniserie de podcast de 3 episodios donde se analizan 3 canciones y el tema principal es la desigualdad. ¿Sí? A través de estos artistas, cómo se ve la desigualdad en el país. Vamos a ver el video por el cual yo llegué a escuchar este podcast. Sí, yo llegué a escuchar este podcast por un video de Instagram. Estaba scrolleando y viendo contenido en redes sociales cuando apareció el video que ahorita ya lo vamos a mostrar. Y en las horas de la mañana estuve trabajando en redes sociales. O aquellas personas que ya saben a qué me dedico, yo me dedico a crear contenido en redes sociales, específicamente en la plataforma de Twitch, haciendo streams en vivo y en directo de varias horas. Entonces, en las horas de la mañana estaba en un stream leyendo algunas cosas, comentando otras, divagando, hablando, pensando, no sé. Y pues tenía que preparar el almuerzo, sí, tenía que preparar el almuerzo y fui a comprar las cosas para el almuerzo y prepararlo y dije voy a escuchar el primer episodio de este Cancionero de la Desigualdad. Y finalmente escuché los tres. Escuché los tres y entonces, más allá de decirles de qué trata, o sea, más allá de mi intención en este preciso momento, de qué trata el Cancionero Nacional de la Desigualdad, de lo importante y relevante, de lo que me pareció significativo, de lo que me llamó más la atención de los capítulos, más allá de mis opiniones al respecto. Este video prácticamente es una invitación a partir de este momento, a partir de este momento, a que busquen en la plataforma de su preferencia. Yo lo encontré en YouTube Music, el Cancionero Nacional de la Desigualdad, y lo escuchen ustedes, ¿sí? O sea, lo escuchen ustedes. Es más,
Diría yo que esta es una invitación para que pares este video, porque este video se va a subir al canal secundario del proyecto, en el canal de Science, en la lista de reproducción de Stream y Café. Se va a subir a ese canal. Entonces, pausa este video, escucha los 3 episodios y cuando escuches los 3 episodios, vienes y terminas de ver el video. ¿Sí? Porque creo que es mejor la información de primera mano y el encontronazo violento y brutal con las reflexiones de estas mujeres, de estas dos mujeres que hacen el podcast. Sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Pero bueno, como te dije, yo llegué a este video. Yo llegué a este video yo llegué a este podcast por un video en Instagram que creo que ella es una de las autoras del podcast o ella trabajó en el podcast o algo así. Pero uno de mis proyectos favoritos del año pasado fue El Cancionero Nacional de la Desigualdad, una miniserie de podcast que sacamos adelante junto con Natalia Guerrero Duque de la mano de Olfam Colombia, de Justicia y 070, ¿sí? En las que hablamos acerca de diferentes desigualdades que nos han acompañado desde el inicio de nuestros días como nación a través de 3 canciones colombianas que los materializan. Y las canciones colombianas son No me toques mal, de La Muchacha, una artista, una música, los 3 son músicos colombianos. eh, La Casa de Nariño, que es un grupo de rap, y Cuando lo negro sea bello, que es una cumbia o bueno, ya ni me recuerdo, bueno, es una cumbia o es ¿cómo es que se llama? Bueno, es un vallenato, es algo con acordeón que ya ni me acuerdo, pero bueno. Por último, pero no menos importante, la edición de Andrés Villegas, Juana Lugo y la identidad gráfica de Isabel Londoño. Bueno, ahí el tema de quienes estuvieron trabajando en ese proyecto, ¿sí? Yo estaba scrolleando, o sea, perdiendo el tiempo en redes sociales, ¿sí? Buscando un video interesante y pues llegó, no el video interesante, ¿no? Llegó el video cachetada, ese video que prácticamente le dice a uno como, oiga, ¿sí? Hay cosas muy buenas que se está perdiendo y entre esas cosas muy buenas está este podcast del Cancionero Nacional de la Desigualdad. Y lo digo porque escuché los 3 episodios y me pareció fascinante y brutal todo lo que movió en mí ese podcast, ¿no? Pero entonces vamos a escuchar a, eh, a- vamos a escuchar vamos a ver el video que me llevó al podcast. Casi 10 años y en un hueco de la universidad, mi universidad que afortunadamente era en el centro de esta hermosa ciudad, decidí yo ir a ver una exposición a Espacio de On. Y me acuerdo perfectamente que en su segundo piso me encontré con una palabra escrita en monedas de 100, Santurbán. En ese momento yo no sabía que Santurbán era un páramo, ni tampoco acerca de los conflictos como extractivos y en relación a los minerales que había en ese páramo en ese momento. No fue sino hasta que me acerqué a leer la ficha técnica de la obra de Jason Castillo, como que mi cerebro entendió de qué iba un poco todo y empecé a pensar en las monedas de 100 y en cómo parecen oro y en cómo en su anverso tienen un frailejón y en cómo los páramos habitan los frailejones. A mí la actualidad y las noticias no me llamaron la atención nunca, mucho menos en ese momento, y quizá yo no me hubiese encontrado con lo que estaba pasando en Santurbán si no hubiese estado parado frente a la obra.
Esa historia a mí siempre me ha parecido muy linda porque, además de hacerme querer renunciar a estudiar lo que estaba estudiando y dedicarme al arte, me hizo entender por qué a mí me apasionan tanto y me parecen tan importantes en una sociedad las artes y la cultura, pues le permiten acercarse a uno a cosas que de otra manera no se acercaría y generan unas recordaciones y unas reflexiones alrededor de esas cosas que quizá de otra manera sería muy difícil tener. Y eso no pasa únicamente con las artes plásticas, eso pasa también con la música. Y si bien yo ya sabía eso, no lo había hecho tan consciente como hasta cuando tuve que trabajar en un proyecto del que ya les he hablado por aquí, que se llama el Cancionero Nacional de la Desigualdad y que desarrollamos junto a Oxfam Colombia de Justicia y 070, en el que a través de 3 canciones colombianas abordamos diferentes tipos de desigualdades que existen en Colombia desde hace cientos de años. Y es que no sé si sabían, pero Colombia es uno de los países de la región en donde hay más riqueza acumulada en muchas menos manos. Todo esto porque sí también les causa curiosidad conocer un poco más acerca de cómo opera la desigualdad en Colombia y entenderla materializada a través de cosas tan bacanas como lo son el arte y la cultura. Creo que estaría chévere que le pegaran una escuchada al Cancionero Nacional de la Desigualdad, que por ahora solo tiene 3 capítulos, uno acerca de la Casa de Nariño de los Alcolíricos, otro acerca de No me toques mal de la muchacha y el último de Cuando lo negro sea bello de Adolfo Pacheco en la voz de Andrés Landero. Y que puedan, así como yo esa vez que me encontré con esa obra en Odeón, encontrarse con algo que les permita entender un poco el mundo y la sociedad que habitamos, pero a través de cosas muchísimo más humanas, diría yo, como lo es en este caso la música. Por allá nos escuchamos. Hace ya casi Cuando vi este video, la primera sensación que me dio ese video fue, tengo que escucharlo, pero no por el tema de la desigualdad, no por el tema de las canciones, no por el tema bueno, sí parte del tema de las canciones, pero lo que más me llamó la atención fue la introducción que ella hizo y la experiencia que ella tuvo frente a una obra en la cual un día decidió entrar a una galería de arte o decidió entrar a una exposición de arte y fue un encuentro maravilloso, pero pienso yo no fue planificado, ¿sí? Entonces, claro, yo estaba viendo, scrolleando, viendo videos, no sé, buscando videos de gente que se cae o gaticos o lo que sea, ¿sí? Buscando videos o sea, para satisfacer mis necesidades de dopamina, ¿no? Y aparece este video y entonces escucho, escucho la historia de ella y incluso lo dije en las horas de la mañana, en esta mañana, cuando también volví a presentar el video antes de escuchar los podcasts. eh, y lo puse en esta mañana eh, que y contaba la historia del planetario y mi encuentro a través de una persona a través de un guía del planetario que colocaron un fragmento de un concierto, del concierto de Aranjuez en el planetario, en una de esas actividades interactivas de las estrellas y de todo eso, colocaron un fragmento de una canción, nombraron esa canción, nombraron el concierto de Aranjuez. Yo anoté el concierto de Aranjuez en una libreta que tenía y fue como ese encuentro, ese primer encuentro mío con esa canción, sí, con esa canción. Y me pareció un momento tan potente, tan potente, tan importante, que claro, me conecté en ese preciso momento, me conecté con ella cuando ella dice, estaba en el centro, vi Santurbán, monedas de 100 y sí, y a medida de que se va acercando como a la obra, le va estallando prácticamente el cerebro, le va estallando prácticamente la existencia, porque pues va descubriendo una cosa y va conectándola con otra y va ta, 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 ta.
Entonces, esa explicación que hace al principio me llevó al cancionero de la Nacional de la Desigualdad. Y ahora aquí voy a hablar algunas cosas del cancionero, de mi experiencia y de la opinión que tengo yo con respecto a los temas tratados en ese podcast. Vuelvo y reitero, antes de seguir, para esto, ve, escucha el Cancionero Nacional de la Desigualdad, encuéntrate con la obra original, es decir, con la miniserie, con los podcasts, ¿sí? Encuéntrate con esa obra y ahí sí, después vienes y ves esta experiencia que tuve yo, ¿no? Resulta que, bueno, me puse los audífonos, salí y empecé a escuchar el primero. Como decía ahí, cuando ella muestra en el video, el cancionero tiene esta imagen eh, tiene un número uno, 2 y 3, entonces los escuché en orden. El primero es No me toques mal de la muchacha. Pero hay una cosa, analizan la letra de estas canciones, de esas tres canciones de tres artistas distintos, pero no ponen la canción completa. Entonces yo salí, el primer podcast lo escuché sin antes escuchar la canción. Entonces hay todo un orden para hacer esto. Primero escucha las tres canciones, No me toques mal, La casa de Nariño y cuando lo negro sea bello. Escucha las tres canciones, trata de impregnarte de las tres canciones y después sí escucha lo que tienen para decir estas dos mujeres maravillosas con respecto a esas canciones, porque tratan varias desigualdades. En el primer capítulo, como es como el primer capítulo de introducción, pues hacen una introducción a eso que se denomina desigualdad, ¿no? Y no solo se está hablando de la desigualdad económica, ¿sí? O sea, pues ahí lo aclaran, ¿no? No, 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 no nos referimos solo a la desigualdad económica, sino a las múltiples desigualdades que hay ahí afuera. Entonces, y trata varios temas en concretos. El primero podría decir que el primero trata el tema del género, ¿sí? El artista o la artista de esta primera canción es una mujer feminista, y la letra tiene que ver con temas o sea, temas feministas, temas del respeto a las mujeres, tema de las mujeres, tema de eh, la mujer y la relación con el hombre y, como su título lo sugiere, no me toques mal, ¿no? O sea, eh, no me toques mal. Me gustó parte del podcast que dice, no se está diciendo que no me toques, se está diciendo que no me toques mal, como si hubiese una forma correcta o una forma adecuada para tocar ese cuerpo femenino, esa mujer, esa persona, ¿sí? Pero entonces, claro, ellas en la interpretación que hacen de, del tema, en la descripción que hacen de la letra de la canción, pues ponen de relieve el tema del género y el tema de el estilo de la canción, lo que buscaba el artista, lo que buscaba así.
y el significado y la importancia con respecto al tema de la desigualdad entre hombres y mujeres. En este primer episodio, el tema de la desigualdad la desigualdad de la brecha la brecha de género, el tema de los abusos también de hombres con respecto a las mujeres y ver a las mujeres como objetos, el tema de la música en general con respecto a los, ¿cómo es que se llama? Géneros musicales, ¿no? En este caso el reggaetón, porque según el podcast, es un anti-reggaetón o es una contra-reggaetón o algo así. Hace alusiones al reggaetón, hace alusiones a otros artistas del reggaetón, pero es una, es una voz de protesta, ¿no? Es una voz de protesta con respecto a no me toques, si no me toques mal, sí, o sea, que me gustó esa parte de no es que la mujer esté diciendo no me toques, simplemente, ¿sí? Porque porque quiere ser tocada, pero quiere ser tocada de manera correcta, ¿sí? Eh, y partes de la canción, pues tiene que ver con que sí, tengo mi culo, tengo mis tetas, tengo mis cosas, pero son mías, ¿sí? Y no necesito que tú como hombre me veas así, de esta manera o aquella, ¿sí? Déjeme tranquila, déjeme sana, ¿sí? Entonces, es un podcast bastante interesante, ¿sí? Con respecto al género. Pero lo que me gusta de este podcast es que, claro, analiza la letra de esas canciones. Yo recuerdo hace unos años, eh, pero no me acuerdo ahorita del ritmo de la canción. Hace unos años había un programa que se llamaba Contravía, que pasaban en Canal Capitán de Holman Morris. Sé que no es el mejor ejemplo aquí meter a Holman Morris cuando Holman Morris tiene denuncias de toda esa vaina, pero no es tanto la figura, sino el programa de Holman Morris que se llamaba Contravía. Y en Contravía, como él era el presentador, estaba hablando del tema de la música y la letra de las canciones. Pero pues el Contravía era un programa de principios del 2000 o era un programa viejo, ¿no? Y también hacía esa reflexión con respecto a la música. Y la música parrandera o la música bailable que denunciaba en sus letras eh, una realidad del país horripilante, ¿no? Entonces no recuerdo ahorita, es una canción famosa de que hay un muerto en el río, algo hay ¿quién es el muerto en el río? Es una canción bailable, ¿sí? Pero recuerdo ese fragmento de haber escuchado ese episodio de Contravía por la reflexión que hacía el artista, el presentador, sobre cómo para soportar la realidad, como para entender la realidad o como para hacer más llevadera la realidad, se utilizan canciones parranderas o se utilizan canciones bailables o canciones específicas que en ese sentido yo no lo veía como una denuncia social, sino como la manifestación de una realidad eh, que había ahí, sí, o sea, en esa época, en los 90 la desaparición forzada, el asesinato, la violencia en Colombia, sí, y a través de la música se veía reflejada esa violencia de las regiones, ¿no?
Y ese fue otro motivo por el cual escuché el cancionero nacional de la desigualdad, porque, o sea, estos artistas ya lo hacen con una intención, o sea, sus letras tienen toda una intención, sus letras tienen toda una intención de mostrar una realidad o de denunciar una realidad ahí presente, ¿sí? Pero, por ejemplo, con el tercer capítulo de este podcast, del cancionero nacional de la desigualdad, que es una cumbia o es ay, ¿cómo se? Que es una sabanera, música sabanera, con acordeón y toda esa vaina, que trata el tema de lo afro, ¿sí? El tema de lo afro, el tema de lo negro, el tema del racismo, ¿no? Pero es una canción de 1000 años, pues, o sea, el compositor murió en el 2023 en un accidente, pero tenía 80 años, ¿sí? O sea, creó esa canción como en los años 60, 70, 80, o no sé en qué año salió esa canción ¿cómo es que se llama? Cuando lo negro sea bello, ¿sí? Cuando lo negro sea bello. Y pues estamos hablando del racismo que vivió el autor de esa canción eh, hace, hace mucho tiempo, y es una canción regional, ¿no? Obviamente no pongo aquí las canciones porque si no, baila, no, el video no sale o tiene restricciones y todo eso. Eh, pero recomiendo las tres canciones que salen en ese podcast. El segundo episodio del podcast tiene que ver con un grupo de rap de alcoholizados, alcolíricas, bueno, que se llama La Casa de Nariño. Pero esta canción nació en un momento determinado de el 2021, ¿sí? En un momento social bastante complejo que estaba viviendo Bogotá en ese momento. Y habla un poco del tema de la desigualdad económica, de la desigualdad social, y habla un poco de la realidad nacional. Es una canción de rap que tiene una letra potentísima, y lo que me gusta y lo que agradezco muchísimo no sé, al algoritmo por haberme recomendado, por haber puesto en mi página principal este video, porque gracias a él llegué a ese podcast, al Cancionero Nacional de la Desigualdad. eh, y el tema es que, sí, gracias no sé a quién agradecerle, pero fue brutal, ¿no? O sea, muy bien logrados los tres capítulos, y sobre todo que abre el tema de la desigualdad, ¿sí? El tema de la desigualdad a través de la música, ¿no? A través del arte, eh, cómo el artista denuncia las desigualdades. Porque hay una cosa, en los primeros episodios, en alguno de los tres episodios, se habla de la responsabilidad del artista con respecto a su arte, ¿no? Y la responsabilidad, pienso yo, siento yo que sí, eh, la responsabilidad política que tiene el artista, ¿sí? Porque claro, hay artistas
Y esto pasa en la música, y esto pasa en el arte, en todas las cosas, que es más del espectáculo, que es más de, no sé, como, sí, o sea, eh, sí, como del espectáculo, hay, del disfrute, pero ese disfrute hedonista de la letra bonita de la canción de amor o la canción de desamor, yo no sé qué, de las frustraciones, no sé, dependiendo de artistas adolescentes o las frustraciones de adulto, pero muy particulares a una experiencia general, a una experiencia, ¿cómo decirlo? Como muy estereotipada, ¿no? Muy estereotipada. Y, por ejemplo, a la música en tendencia, que prácticamente es como, o el artista, creo que es en el de reggaetón en el que hablan del tema, ¿no? El artista de reggaetón que no se compromete con la realidad política de su país porque no, yo soy artista y yo no me meto en ese meollo, ¿sí? Porque sabe que si se mete en ese meollo, la discográfica, no sé, la industria lo saca, ¿no? O el actor que no se compromete con la problemática social porque lo sacan de sí. Eso no es un artista, sí, eso no es un artista, es un trabajador más, ¿sí? Eh, el arte debe incomodar, debe molestar, debe protestar, debe captar, debe llamar la atención, ¿no? Eh, pero todas estas personas que se cohíben, que se restringen a no incomodar, ¿no? Entonces el artista de pop genérico o el artista influyente que ante una problemática de su país, una problemática del mundo, ahorita que está en auge el tema de Gaza o el auge en tema de el Congo, el tema de las desigualdades, sí. Entonces, claro, artistas, no sé, por nombrar a los artistas del estallido social del 2021 cuando le dijeron a J Balvin o le dijeron a Maluma o alguno de esos reggaetoneros, eh, oiga, sí, usted tiene un público X, o sea, diga algo al respecto y, ay, no, yo no me meto en eso, yo no me meto en política. Sí, yo no me meto en esas discusiones. O, por ejemplo, los actores o las actrices eh, que toman partido sobre la problemática que hay en Gaza. ¿Sí? Hay algunos que lo hacen, hay algunos que lo hacen y denuncian, sabiendo que eso va a tener represalias porque los van a sacar de la industria. ¿Sí? O porque les van a negar contratos, o porque les van a decir, sí, porque pues hay poderes ahí afuera que prefieren que las cosas queden tal y como están, ¿sí? Y que no se muevan mucho. Y muchos artistas, actores de Hollywood o muchos artistas se callan con respecto a esas problemáticas, pero no. En este cancionero nacional de la desigualdad, justamente se recogen esas inconformidades y esas desigualdades y se las dicen a uno prácticamente en el oído. Sí, o sea, en el oído y en diferente tiempo. Lo que decía sobre la música sabanera, la música sabanera que no sé en qué año compusieron esa canción, ¿sí? Y pues habla del racismo, o sea, no solo habla del racismo la letra de cuando lo negro sea bello,
sino que habla de la violación de un hombre blanco a una mujer negra, ¿sí? Y aquí hay doble discriminación y doble desigualdad, ¿sí? O sea, el tema el tema de lo negro, el tema de los negros y el tema de la violencia sexual contra las mujeres, ¿sí? Y el tema de género ahí, el hombre, sí, pero es muy bueno, sí, o sea, es muy bueno pararle atención a la música, sí, o sea, como sentar cabeza y decir como, uff, carajo, es fuerte, ¿no? Yo había escuchado de la muchacha, creo que la muchacha canta esta canción de lo paraco, ay, yo aquí sentada y todo tan paraco. Había escuchado esa canción, en algún lugar había escuchado esa canción, pero no me había puesto a escuchar que eso es tarea pendiente, la producción musical de la muchacha. O sea, ¿qué ha producido musicalmente esta mujer? ¿Sí? La muchacha. Eh, y ver las letras. Ayer justamente hablaba del tema de la música y cómo yo escucho música, eh, música en inglés, música tecno y música chispún, chispún, chispún. eh, y ayer decía prácticamente que escuchaba esa música en inglés y que escuchaba esos grupos en inglés por el tema de que yo no sé inglés y que lo principal de esa música no es la letra de la canción, o sea, no me interesa la letra de la canción, sino que me interesa es el ritmo, si me interesa es el chispún chispún de la canción, ¿sí? O el tono de la cantante cuando sube a notas altas, baja notas, sí, sí. Me interesa eso, más no el significado ni la letra de la canción. Eh, yo ayer decía eso en un podcast, pero no es con toda la música. Yo tengo una lista de reproducción que se llama Mi Música, la primera lista de reproducción que creé en redes sociales, en Spotify, que después la migré a YouTube Music. Esa letra, esa lista de reproducción tiene canciones de grupos que me gustaban o grupos que me gustan, eh, y que está relacionado con mi historia, con la historia musical, la música que me ha acompañado en la vida. En este preciso momento de mi vida estoy escuchando muchas canciones extranjeras porque no estoy interesado en la letra de esas canciones, estoy interesado es en los ritmos, ¿sí? Más que en las letras. Pero la cuestión es que, o sea, yo tengo canciones en esa primera lista de reproducción de Nach, de los trabajos buenos de Nach, rap español, Z-Pu, eh, raperos específicamente, Escape, me gusta Escape, Mago de Oz, Warcry, Rage Against the Machine, sí, o sea, artistas que he escuchado no por, o sea, no solo por el ritmo de la canción, sino por la letra de la canción, ¿no? O sea, por la letra de la canción. Pero entonces, claro, estaré atento y escucharé a la muchacha Alcolíricos, Alcolíricas, bueno, el grupo de rap que creo que viene de los 90, ya es un grupo de rap veterano. No sabía de ese grupo de rap, sí. Eh,
porque me gustó la canción de La Casa de Nariño, me gustó la canción de La Casa de Nariño. Y hay una particularidad con la canción de Cuando lo negro sea bello. Y es que Cuando lo negro sea bello es una canción, o sea, yo no tengo nada en contra, o sea, yo no escucho música regional, entre comillas, por decirlo de una manera. Es decir, o sea, o música, ¿cómo decirlo? O sea, yo nunca he escuchado, o sea, no tengo registro en este preciso momento de cumbias, bueno, de muchas cumbias, ¿no? De pasillos, no sé, o sea, de ritmos latinoamericanos, de ritmos, sí, o sea, de ritmos latinoamericanos, vallenato y todas esas vainas. Pero lo que me pasa con la música, con esta música que se desarrolla en ciertas regiones, a mí a veces me pasa que voy caminando por la ciudad y entonces alguien está escuchando, no cuando es música comercial, sino que alguien está escuchando un vallenato y un vallenato viejo. Y ese vallenato viejo me lleva prácticamente a la región. Sin haber visitado la región, me siento en tierra caliente, me siento en el valle, me siento en algún lugar, ¿no? O la salsa, me siento en Cali, me siento en decir, sin haber ido a esos lugares, en la imaginación misma de que, o sea, yo nunca he visitado Cali, pero en la visión misma de, wow, Cali debe ser así, ¿no? Sí. Y la gente en Cali debe escuchar esta música específicamente, sí, o sea, y eso pasa con algunas canciones. Por ejemplo, lo negro sea, eh, cuando lo negro sea bello, el tema del acordeón y el tema de esto me traslada, o sea, no sé, o sea, no puedo ser muy específico porque no conozco los climas, no conozco la realidad de sí, pero por ejemplo, el compositor actual, el compositor de esa canción era de Montes de María y sí, pues me siento como en ese lugar e imagino que estoy allá, no sé, sí, o sea, eso pasa con algunas músicas, con el vallenato viejo, con el vallenato viejo. Pero no soy persona de escuchar vallenatos, salsa, eh, no sé, pasillo, cumbia, eh, charalá, lo que sea, sí, o sea, o ritmos latinoamericanos de salsa, de cumbia, sí, o sea, no, o sea, no soy de escuchar esa música. Escuchar de música, sí, alguna música, algunos artistas muy específicos y reconocidos nacional e internacionalmente, pero eh, no suelo escuchar reggaetón, por ejemplo. Reggaetón, o sea, no sé quién es el artista de reggaetón ahorita que la está rompiendo, por ejemplo, sí. Eh, o, por ejemplo, hace poco se murió este tipo, Jesse algo, sí. Esa música popular, tampoco soy de escuchar esa música popular, pero sí me lleva a regiones, a lugares, a puntos. Y ya volviendo al tema del podcast, perdón por ese lapsus, pero volviendo al tema del podcast, me gusta también este tema porque, bueno, la muchacha, no sé,
no sé cómo categorizar a la muchacha, qué tipo de música hace la muchacha, ¿sí? Porque el otro hace rap y el otro hace música sabanera. Los otros artistas hacen rap y música sabanera. Y pues el rap es un género y todo, y bueno, la historia del hip hop o del rap y toda esa vaina. Pero no sé cómo, no sé si es música de protesta o música, sí, o sea, no sé cómo encasillar a la muchacha en un género específico de música o sobre todo que no tengo como muchas nociones de cultura musical o bueno, de clasificación, de lo que sea. Pero voy a escuchar a estos tres artistas y trabajos de estos tres artistas, otros trabajos de estos tres artistas, eh, primero para impactarme más, para impregnarme más de lo que sucede alrededor de del artista específicamente, ¿sí? Por ejemplo, eh, la muchacha tiene canciones, creo que he escuchado dos o he escuchado fragmentos en las protestas feministas, aparecen canciones de ella o ella también está pues manifestándose en algún momento y aparece como letras o palabras o frases de ella. ¿Sí? Eh, pero pues son artistas que están denunciando ciertas realidades. Alquilados no, sino alquilíricos, creo que se llama alquilíricos. eh, en el podcast de ellos hablan del tema del barrio, ¿sí? Del barrio, pero hay una hay una particularidad y es que yo no he vivido en un barrio, ¿sí? O sea, yo no he vivido en un barrio. Eh, o sea, a lo que me refiero, sí, yo vivo en un barrio, sí, yo vivo en una ciudad, ¿sí? Pero no he vivido lo que significa vivir en ese barrio o en esa ciudad, ¿sí? Sí, o sea, en esa ciudad, por ejemplo, el género del rap y el género del hip hop viene el tema de la calle, el tema del barrio, el tema de la protesta, de la denuncia, de la rima, todas esas cosas, ¿sí? Y pues hay artistas que encarnan muy bien esas realidades de los barrios, ¿sí? Esas realidades de los barrios. Pero siento yo, esto es un sentir mío, que esas cosas se están perdiendo, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, no conozco a mis vecinos, no conozco a mis vecinos y no he conocido a ninguno de mis vecinos. En los barrios que he vivido, nunca he tenido lazos estrechos con los vecinos. Y me gusta de ese episodio del podcast porque los tipos que eh, el grupo musical este grupo musical nació en un barrio de Medellín, ¿sí? Y fueron gente que se quedó en el barrio y construyó barrio, ¿no? Construyó comunidad, eh, construyó comunidad en en ese barrio, ¿sí? Pero siento yo que hay lugares en la ciudad que no son barrios, ¿sí? No son barrios en el sentido estricto del barrio entendido en el rap, por ejemplo, o entendido en
cómo decirlo? Sí, o sea, porque es que o sea, primero hay una cosa y es que el tema del barrio, siento yo, esto es todo lo que pienso yo al respecto, ¿no? El tema del barrio tiene que ver con que eh, viene de una época totalmente distinta, ¿sí? Una época totalmente distinta porque antes se salía, ¿sí? Antes se jugaba en el parque, se habitaba el espacio, ¿no? Y ahorita, en estas nuevas generaciones y con la tecnología que tenemos, que prácticamente dispositivos electrónicos, ¿sí? Todos se están enclaustrando y todos se están encerrando en cubículos, en habitaciones, en estudios, sí, y se está perdiendo esa vaina de salir al barrio, ¿sí? Yo sí recuerdo, o sea, yo he vivido toda mi vida en Chapinero, Galerías y Pablo Sexto, más o menos, sí, en esos tres barrios y eh, en la 30 con 22 con seguros y una vez en Villamayor. Sí, lo más lejos que he estado de este sector es Villamayor. Pero desde que yo llegué a Bogotá, he vivido en Chapinero, eh, Galerías, Pablo Sexto y Villamayor y la 30, ¿sí? En ese sector, en esa parte del mapa, ¿sí? Y pues yo sí recuerdo que mi hermana, por ejemplo, salía del colegio y salía a a la cancha que ahí había afuera en galerías y se encontraba con otros niños y todo y tenía amigos de barrio, ¿no? A eso me refiero con el barrio, pero eso ya no se ve, ¿sí? Siento yo, ¿no? Puede ser que sea solo mi sentir y alguien llega y diga, no, pero es que usted, como usted no sale, pues no se da cuenta de nada, ¿sí? Y es cierto, ¿sí? Y claro, cuando uno habla de barrios, también habla de lugares de cierto estrato social. Aquí en Colombia se maneja el tema de los estratos sociales. Los barrios tienen como estratos sociales, ¿sí? Eh, no quiere decir que en Galerías no haya barrio, no, que el barrio Galerías o la localidad o lo que sea no sea barrio, sí lo es. Y también hay gente que sale al parque, sí, o sea, aquí al lado hay una plazoletica y la gente sale ahí, se toma tu tinto y habla y sí, sí. Pero yo como persona y como persona que tiene esta dificultad psicosocial, esta dificultad en las relaciones interpersonales, nunca he entablado una relación estrecha con el barrio y con la comunidad, ¿sí? Comunidad. Y no es o sea, no es por gusto, no es sí, sino que no se ha dado la posibilidad, no se ha dado esa posibilidad. Pero es interesante porque algunos artistas y algunas personas sí viven eso, ¿sí? O sea, sí viven eso. O sea, sí viven, sí, o sea, dependiendo del artista y dependiendo de la época. Sí viven ese tipo de cosas. Y pues en la época en que uno crea amistades, la época en que uno crea amistades duraderas, amistades de barrio, eso también se da no solo en las grandes ciudades, sino en los municipios o en los pueblos. Y yo recuerdo cuando era niño que tenía uno, dos, tres amiguitos y salía al barrio, salía
a la calle, salí al monte. Yo nací en Pamplona Norte de Santander, pero cuando yo llegué a Bogotá con 10, con 11 años, 12, 13 años. eh, y pues fue completamente diferente, ¿no? Con 15 años, más o menos 14 años, llegué yo a Bogotá, ¿sí? Y a ese sector específico de Bogotá, a ese sector específico de Bogotá, galerías, chapineros, ¿sí? Y siento yo que estos grupos de rap encarnan la realidad, una realidad específica de un grupo poblacional específico, ¿sí? O no específico, ¿sí? Pero encarnan una realidad social compleja y difícil que viven en su mayoría jóvenes, jóvenes empobrecidos, jóvenes personas con desigual, o sea, temas de, o sea, bueno, el rap también habla de temas de desigualdad y toda esa vaina y de la protesta con respecto a esas desigualdades y, pero entonces, ya para terminar, eh, ya para terminar, vuelvo y reitero, el cancionero nacional de la desigualdad tienen que escucharlo, ¿sí? No solo escuchar ese cancionero, sino escuchar a los tres artistas colombianos que se resaltan en ese cancionero y hacer la reflexión, o sea, la reflexión profunda sobre el tema de la desigualdad. Creo que eso es fundamental, sí, o sea, el tema del cancionero nacional de la desigualdad es específicamente el tema de la desigualdad, o sea, eh, y cómo esta desigualdad afecta a ciertos grupos poblacionales, ¿no? Porque, pues, claro, el tema es que el primer capítulo tiene que ver con las mujeres, mujeres que tienen un problema, ya sea por el tema de la discriminación y de la violencia contra ellas que ejercen los hombres, el tema de la desigualdad que tienen estas mujeres con respecto a otros logros sociales o otras aspiraciones sociales, desigualdades económicas producto del género, que ganan menos, sí, entonces, y la mujer como un actor social violentado, ¿no? Violentado sexual, física, psicológica, mentalmente, de, violentado de diferentes maneras. El tema de el rap, el tema de los segundos de los artistas que hablan ya del tema de las desigualdades sociales que lo viven tanto hombres como mujeres, que lo viven estratos bajos, estratos cero, uno, 2, 3, eh, el tema de la desigualdad que hay, esa brecha generación, esa brecha de desigualdad cada vez más grande entre los mega ricos y el resto de la población, el resto del país. Sí, el tema de la desigualdad que hay con respecto a quién gobierna el país. Es curioso que también resaltan en ese episodio cómo un puñado de familias ha gobernado Colombia desde siempre y cómo son los mismos apellidos y los mismos apellidos de siempre. Entonces están los López, los Michelsen, los
los Samper, los Santos, los Uribe, ¿sí? Y obviamente en 200 años de historia, esos apellidos se repiten, ¿no? Por los Valencia, ¿sí? Ahí está la nieta de un Valencia. Los Turbay, ahí estaba Miguel Turbay, sí, ahí estaba, sí, que lastimosamente sufrió el atentado, iba a decir accidente, pero no fue un atentado, lo mataron, pero... Y esa brecha de desigualdad, ¿no? Desigualdad en el poder político, que solo ellos llegan a los cargos de poder político. Y lo curioso es que en este gobierno, cuando llegan y cambian a esos personajes, cuando dicen como no, voy a contratar, voy a poner de ministro a esta persona que no tiene apellido, el poder se molesta, ¿sí? El poder se molesta porque ¿cómo va a romper el orden? ¿Cómo va a romper la desigualdad? Entonces, las desigualdades sociales se tratan en el segundo podcast. Y pues el tema del estallido social, de la protesta social también, ¿sí? Que protesta social del 2021. Y otro grupo poblacional, otro actor social importante que también es víctima de desigualdades, tiene que ver con las personas negras, ¿sí? Desigualdades de todo tipo, de desigualdades y discriminación racial, desigualdades económicas, porque ahí lanzan un dato que me parece bastante complejo, y es que en los lugares donde hay más afro, hay mayor desigualdad. No hay alcantarillado, no hay intervención estatal, no hay, ¿sí? Personas que finalmente terminan siendo reclutadas por actores armados en las regiones, por lo general, los afro, los indígenas. Me hubiese gustado que hubiese una canción de la desigualdad con respecto a lo indígena, pero muy, muy, muy bueno el podcast. Me voy a despedir, muchísimas gracias, nos vemos pronto.